Una celebración guatemalteca de casi 500 años de antigüedad, la Feria de Jocotenango no solo ha sido representada en diversos textos regionalistas del siglo XIX, como los cuadros de costumbre de José Milla y Vidaurre, sino que sigue siendo fuente de inspiración para nuevas publicaciones literarias. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este primer episodio de la sexta temporada. Resulta que a tan solo un par de días de haber concluido la Feria de Jocotenango, aprovechamos para retomar este podcast y publicar esta sexta temporada en medio de un ambiente de historia, identidad y tradición. Para platicar al respecto, invitamos al escritor Luis Fernando Gil Solares, autor del libro de cuentos En la ciudad, publicado en la colección germinal de la editorial Kazam A. Luis Fernando es profesor en filosofía, periodista y licenciado en comunicación, además de ser amante de la historia, pues también es autor de otras obras como La ermita se viste de fiesta, artículo ganador del Premio Jun en 2014, y 50 años bajo la mirada misericordiosa del Cristo Negro, publicado en 2016. Luis Fernando, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros en este episodio. Bueno, como ya sabes, tenía preparadas algunas preguntas. La primera de ellas es para conocerte un poquito más. Contanos, ¿cuáles son tus lecturas favoritas? Muchas gracias, Javier. Pues la verdad es que es una amplia gama de lecturas que cuando uno va desarrollando pues esta pasión, que la verdad es que la lectura es una pasión, pero me gusta mucho la temática de las lecturas de misterio, de suspenso, ¿verdad? Yo tengo pues un gusto, un aprecio muy especial por lectura de autores como Edgar Allan Poe, también como Lovecraft y autores así, que desarrollan un poco todas estas temáticas. Y también me gusta mucho la novela histórica, que bueno, como vamos a hablar ahorita, pues siempre tenemos mucha relación con todo este mundo de la historia, pero sí me gusta mucho. Y hay algunos escritores o novelistas, ¿verdad?, que uno desarrolla algún gusto especial. Por ejemplo, Saramago, que me gusta mucho todas sus novelas. Y aquí en Guatemala, pues es Manuel José Arce, uno de esos autores que me ha inspirado mucho, ¿verdad? Y así hay infinidad, pero más o menos ese es el universo de las lecturas que dentro de lo que más me gusta y me apasiona. Ok, gracias. De hecho es interesante porque ahora que lo mencionas, creo que los dos temas que mencionaste se pueden ver precisamente en tu libro En la ciudad. La parte de la historia, obviamente, la colección de cuentos que es La ciudad, tiene mucho que ver con la identidad guatemalteca, la identidad de la zona 1, los zonauneros, como me gusta decir también. Y en algunos cuentos vemos un poquito también esta parte, digamos, un poco de oscura o de fantasmas, apariciones, etcétera, en algunos cuentos en concreto, pero como dijiste, vamos a hablar de eso en un momento. Pero contanos, ¿cómo empezaste a escribir o cómo pasaste de ser lector a escritor, o no sé si fue al revés? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, la lectura siempre ha sido una inquietud desde hace bastante tiempo. Poco a poco yo iba como buscando, encontrándome dentro de ese universo. Fue de la mano con un poquito con el ejercicio periodístico que yo fui desarrollando un poco más, como las crónicas y toda esta temática que va siempre relacionada mucho a la vivencia urbana y todas estas situaciones que se dan, digamos, en un entorno de la ciudad. Y además, con este tema de la pandemia que vivimos hace algunos cuantos años, muy pocos, fue que me planteé ya seriamente poder plasmar un poco más este tipo de relatos urbanos, como digo yo, o bueno, podríamos denominar cuentos. Esto es una categoría que puede ser muy amplia, ¿verdad? Pero ahí fue como fui desarrollando un poco más esta parte. Y como digo, sí había escrito un poco de crónicas, siempre relacionado también al ejercicio periodístico. Así es como he ido un poco
caminando, dando mis primeros pasos. Ok, gracias, interesante. Y claro, de hecho, el periodismo, pues, creo yo que tal vez las tres carreras que más han dado a la literatura guatemalteca es periodismo, leyes e interesantemente medicina, ¿verdad? Pues las dos primeras se entiende, sobre todo periodismo, la relación con las letras, claro. Leyes, pues un poquito se entiende también, ahora medicina, pues, pero sí tienen un fuerte aporte a la literatura nacional. Ok. Ya mencionaste un poquito acerca de tu enfoque periodístico y tu preparación, pero esta pregunta va un poco más relacionada con esto. ¿Por qué te interesa la historia y la tradición guatemalteca? Digo esto dado que las tres publicaciones de las que mencioné ya en la introducción tienen de alguna u otra manera relación con estos dos temas. Sí, yo creo que siempre somos herederos, siempre tenemos una herencia, algo que hemos recibido, y yo digo que de alguna forma siempre en la vida recibimos como que alguna estafeta de alguien, tenemos influencias obviamente. Yo creo que mis abuelos sí ejercieron una influencia muy grande en mí, tanto en este gusto por la lectura, bueno, después también por la escritura, pero este gusto por la historia y las tradiciones, e incluso estas temáticas un poquito más específicas, como mencionabas, de los fantasmas, los aparecidos. Yo creo que viene de ahí. Eso es algo muy bonito que yo lo considero parte esencial de mi ser, y ahí después yo lo fui pues desarrollando más. Pero así fue como fue con historias y relatos que mis abuelos, ambos, en algún momento más en mi abuelo paterno, también se ve reflejado él un poco en algunos de estos escritos. Fue como me fueron contagiando, ¿verdad? Transmitiendo ese gusto por la historia y las tradiciones guatemaltecas. Y hablando de tradiciones, no sé si tenés algunos recuerdos de tu infancia o tal vez de hace pocos años de la feria de Jocotenango, aprovechando que se acaba de terminar esta feria. Sí, la feria de Jocotenango, al igual que otras, ¿verdad? Porque podríamos mencionar la feria del Cerrito, Santo Domingo, etcétera, siempre han sido parte de una tradición, ¿vale? Nuevamente esto lo vamos a repetir muchas veces acá porque es como esa palabra generadora, ¿verdad? Pero sí, la vivencia de visitar la feria siempre estuvo presente, siempre para mí está muy, muy claro esto del gusto por ir a jugar la lotería, el tiro al blanco, estos espacios, digamos, de juego y de atracciones que se daban específicamente en las ferias. Después hay otras cosas que uno también va relacionando con esto de la gastronomía o incluso los juguetes tradicionales, que yo creo que es un elemento que sería muy interesante ver. Eso ya serán los antropólogos, ¿verdad? Pero hasta dónde los niños y los adolescentes siguen teniendo ese gusto, pero nosotros íbamos y comprábamos capiruchos y trompos y incluso ahora ya todos esos juguetes hasta son de manufactura extranjera, ¿verdad? Pero siempre era ese gusto por alguna gastronomía también, los dulces, los elotes. Lo que sí no mucho me gustaba era subirme en la rueda de Chicago, ¿verdad? Siempre eso sí me daba un poco de vértigo, pero siempre era el gusto por recorrer toda la feria, a ver qué ibas a encontrar de nuevo. En el tiro al blanco, por ejemplo, siempre encontrabas de nuevo una nueva figura, ¿verdad? Que era el que ibas a hacer que se moviera y bailara al ritmo de alguna canción al pegarle a la estrellita. Entonces esos son los recuerdos más bonitos, digamos, de las ferias, ¿verdad? Entre muchas vivencias. Interesante ver cómo cambia. Bueno, yo te cuento, con mi familia vivimos muy cerca de donde se lleva a cabo la feria de Jocotenango. Entonces, ahorita ya no tanto, pero hace unos años que mis hijos estaban más pequeños, siempre íbamos. Y siempre me llamó la atención cómo hay ciertos marcadores de cambio, ¿verdad? El primero recuerdo es el precio de entrada. Antes era un quetzal cada juego, después eran 5, se mantuvo bastante tiempo en 5. Recuerdo que la última vez estaba, no me acuerdo si en 7 o en 8 por juego, y cómo eso va, pues, lamentablemente cambiando para peor. Pero también, por ejemplo, los premios de unos años para acá son muñecos de pacas, ¿verdad? Así es. Utilizados y traídos de Estados Unidos, y eso era algo que al menos en mi niñez era impensable, ¿verdad? Ni existían las pacas para empezar. Y
La música que, como decías, en el juego Tiro al Blanco, yo recuerdo que cuando yo era niño era Tex-Mex, usualmente lo que sonaba. Ahora me imagino, porque no he ido, a ese reggaetón, muy probablemente. Entonces, interesante cómo va cambiando eso. Incluso recuerdo una de las últimas veces que fui a la del Cerrito del Carmen, me llamó mucho la atención que los juegos ya no tenían motor, sino que ahora era, vamos en retroceso, ¿verdad? Ahora eran con base en fuerza humana, sí. ¿Verdad? Alguien dándole a una bicicleta o moviendo literalmente a puro músculo los juegos. Entonces, interesante cómo va cambiando todo eso, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que de alguna forma genera tristeza, ¿verdad? Para nosotros, pero es una realidad que junto a esa transformación que van teniendo las ferias, creo que la de Jocotenango todavía esto no es tan visible, pero sí hay una tendencia que poco a poco se van reduciendo. Yo no quiero pensar todavía, por lo menos en el corto plazo, a que van a desaparecer las ferias, espero que no, pero por ejemplo yo vivo en la zona 11 y nosotros tenemos ahí la feria Esquipulitas en enero, al señor de Esquipulas. Esta feria era mucho más grande, abarcaba la calle principal, la avenida Mariscal que va hacia San Cristóbal. Ya desde hace un tiempo para acá, pues al convertirse en una arteria tan transitada, ya no permitieron cerrarla y la feria se fue disminuyendo su tamaño hasta quedar en un par de cuadras. Entonces, sí es algo triste, ¿verdad? Digo yo, porque ya incluso los juegos y todo esto es algo que se va reduciendo. Y sí, es cierto, ¿verdad? Eso de los premios y todo es una evolución, esa transculturación, pues es una realidad que no podemos evitar hasta cierto punto. Pero bueno, eso es lo que vivimos. Hay recuerdos muy bonitos de las ferias. Sí. Viene, digamos, el tamaño de las porciones de los platos, que se va reduciendo. Así es. Bien. Y muchos son tacos, ¿verdad? O sea, este tipo de gastronomía. Sí. Bueno, todavía, a mí me encantan las garnachas y casi siempre compro garnachas y cabal voy viendo cómo aumenta el precio y se reduce el plato. Ahora 75 quetzales un plato individual, pero bueno, no es el tema hoy de la gastronomía guatemalteca. Así es. Bueno, a ver, quisiera preguntarte a futuro. El tema hoy es, por supuesto, en la ciudad, pero a futuro, ¿tenés planes de publicar algo nuevo? ¿Siempre va a ser sobre historia, sobre identidad? Contanos, ¿cuáles son tus planes de acá en adelante? Bueno, yo he tratado de mantener siempre el ejercicio, un cierto ritmo de estar escribiendo. Me he mantenido en este mismo género por el momento y siempre estoy escribiendo algún relato. Yo voy caminando y miro algo, se me viene algo y rápido trato de ir y plasmarlo, ¿verdad? Pero sí he estado siempre escribiendo algunos relatos un poquito más de misterio, como ido profundizando un poquito más en relación a algún punto o tema generador o algún lugar de la misma ciudad, pues voy elaborando algún relato donde siempre los contextos, el escenario, personajes, son en torno a estos temas de misterio, ¿verdad? Así que yo pienso que la ciudad está viva y siguen presentes algunos personajes que han estado desde hace siglos acá, pero me gusta pensar en que van surgiendo otros, y eso es un poco en lo que he ido trabajando, digamos. A futuro me gustaría escribir alguna novela histórica. Yo pienso que ese es un anhelo, un reto personal. Creo que eso exige mucha más dedicación, disciplina, y espero en algún momento poder hacerlo, ¿verdad? Pero por el momento siempre he continuado trabajando en esto. Relatos y siempre en torno al tema ahorita un poco más siempre del misterio, suspenso, aparecidos. Y ahorita que mencionaste la palabra disciplina, estaba por preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? Hay escritores que literalmente esperan que baje la musa a inspirarlos, hay otros que sí tienen una disciplina de decir todas las noches le dedico 2 horas a escribir, aunque no salga algo bueno. Más o menos, ¿cómo es tu proceso? Bueno, periódicamente siempre escribo. No puedo hacerlo definitivamente actualmente como tomarme el tiempo de escribir diariamente, así por ejemplo todas las noches. Es cierto, yo no sé si esto es algo en tu experiencia muy generalizado, pero sí es cierto, ¿verdad? Que mucho de la inspiración viene en la noche. Pero sí, siempre
tengo algo que me anda dando vueltas en la cabeza y por eso te decía que esa fue la experiencia de la ciudad, con esta experiencia existencial tan profunda que muchos vivimos en la pandemia, me senté a escribir cosas que anduvieron dando vueltas en mi cabeza durante mucho tiempo. Y así me ocurre generalmente, entonces ando con algo que me anda dando vueltas hasta que me obliga a sentarme y escribirlo. Y eso puede ser que sea este fin de semana o pasen algunos días, pero siempre trato de mantener ese ritmo periódico, ¿verdad? Pasan algunos días y escribo, continúo o concluyo algo que había iniciado. A veces es tanta la fuerza de eso que está ahí en tu cabeza, de ese relato que quiere salir, que sí es de una a la sentada, ¿verdad? Y pueden ser varias horas, una desvelada. Pero generalmente es así, ¿verdad? Como fluctúa un poco mi ritmo. Excelente. Y bueno, ya que entramos al tema de en la ciudad, al leerlo uno se da cuenta que la mayoría, si no todos, los cuentos del libro ocurren en la zona 1 de la capital guatemalteca. ¿Cuál es tu relación específica con este espacio histórico o es casualidad que todos sucedan acá? Aún sin haber vivido nunca en la zona 1, en el centro de la ciudad de Guatemala, siempre ha habido una relación especial. Siempre desde niño y adolescente y cuando uno cobra un poquito más de independencia y nos movíamos en esas camionetas, en esos buses antiguos en los que veníamos, que era un mundo llegar desde la zona 11, que ahora parece tan cerca, ¿verdad?, al centro. Siempre había esa fascinación por el centro de la ciudad, por la zona 1, recorrer algunas calles y visitar algunos lugares, esa arquitectura fabulosa, alguna de tipo religioso y otras no, ¿verdad? Hay lugares tan fabulosos que hay en la zona 1. A mí me encanta, por ejemplo, espacios como el MUSAC, ¿verdad?, que fue parte de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, o incluso los museos, ¿verdad?, que lastimosamente algunos de ellos pues están en cierto abandono, hay que decirlo, pero siempre ha habido una fascinación por la ciudad. Y luego más adelante, al ir descubriendo otros elementos históricos, ¿verdad?, ir relacionando con aspectos de ciertos momentos, periodos de la historia, personajes, acontecimientos que ocurrieron, era siempre ir y encontrarse con ese lugar donde ocurrió tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de irme a parar ahí frente a la casa presidencial e imaginarme dónde mataron a Castillo Armas, ¿verdad? Y qué ocurrió ahí en ese momento y cómo fue la escena. Y así podemos, o siempre me ha gustado, por ejemplo, ir al Cerrito y me imagino dónde colgaron a Pie de Lana, ¿verdad? Imaginándose un poco el personaje entre mítico y real, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido esa relación especial con el centro, y mi abuelo paterno, él fue taxista en el centro de la ciudad de Guatemala, por eso también digo, hay una marcada influencia en mis relatos, y de ahí viene también un poco toda esta fascinación por el centro. Ok, excelente. Yo creo que la gente que viene al centro, y en especial los que nacimos y vivimos aquí, sí como que tenemos cierta característica, no sé exactamente cuál sea, pero, o cierto orgullo, digámoslo así, cierto orgullo de transitar por acá, de estar por acá, y es algo que yo no he encontrado en otras zonas de la capital, pero bueno, no sé, es mi opinión personal. Sin embargo, hablando pues otra vez de la ciudad, en el libro hay algunos cuentos que nos hablan de fantasmas y aparecidos, como dijimos, por ejemplo, Pablo y las luces de Casayurrita, o las voces del templo de San Francisco. ¿Qué importancia crees que tienen las creencias populares en la vida cotidiana del guatemalteco actual? Yo siempre he pensado que hay personajes que siempre están o caminan con nosotros o conviven con nosotros, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar, ya trasladándose un poco como a ese terreno de lo fantástico, y por eso es que también estos tipos tan geniales, ¿verdad?, como Lovecraft y decía Poe y todos estos, pues yo pienso, ¿verdad?, en algún momento sentarme en una banca y que ahí se sienta de Pie de Lana a la par de mí, volviendo otra vez al Cerrito, ¿verdad? O, por ejemplo, no sé, un poquito más recientemente, digamos, yo me puedo sentar en la banca de la Sexta, que por cierto me reencontré, ya descubrí donde colocaron la estatua del maestro Efraín Recinos, allá metido
sótano porque lastimosamente la vandalizaban, ¿verdad? Bueno, irme a sentar ahí perdón, dije Recinos, ¿verdad? Sí. No, es Tasso, perdón. Tasso es el que colocaron su estatua en la Sexta y la quitaron. Bueno, entonces me imagino pues que Recinos también, ¿verdad? Es decir, sentarme ahí y se llega a sentar Recinos a la par mía o Tasso, personajes más antiguos también, ¿verdad? Encontrarte un día, vas caminando en una calle oscura y por ahí ves al sombrerón. Es decir, yo pienso que estos personajes siempre conviven con nosotros y es parte ya de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, no sé, de nuestra esencia también. Son parte de esas cosas que nos han transmitido, que nos han heredado de alguna forma. Quiero creer que sigue pasando así y que a las nuevas generaciones también se les sigue transmitiendo. No por un hecho de que, sí, ¿verdad? A veces puede ser creencias y uno puede creer más o menos en algo o no creer, pero por el hecho de que es parte esencial de nuestra identidad, ¿verdad? Creo que ese sería tal vez un poquito lo que mencionabas hace un momento, es un tema de identidad, ¿verdad? Y creo que estos personajes siempre conviven con nosotros. Ya. Y bueno, creo que ya respondiste un poquito, pero vamos a plantear esta pregunta hablando de personajes, precisamente. Todos los que hemos vivido en la zona 1 de la capital reconocemos personajes como la solterona que aparece en tu cuento La novia de la soledad, o la anciana que no se adapta al cambio, como en Los pesos de la tía Chepa, o el taxista del Parque Central en Carrera Nocturna. Pero ¿crees que este tipo de personajes todavía existe hoy o ya son solo recuerdos que se deben registrar en la literatura para que no se pierdan? Hay muchos personajes que existen, que siguen existiendo y que nos podemos encontrar con ellos, nos podemos cruzar en una esquina o vuelvo, ¿verdad? Sentarnos a la par de ellos en una banca, tal vez sin percatarnos. Creo que sí hay muchos personajes de estos que increíblemente persisten, siempre están y podemos, como repito, encontrarnos con ellos o en alguna forma redescubrirlos. Y es también pues muy valioso reconocerlos, ¿verdad? Yo creo que es parte también de esa riqueza que tiene nuestra ciudad, pero sobre todo el centro de la ciudad. Hay personajes que creo que subsisten solo en el centro de la ciudad también. Creo que en cualquier lugar de la ciudad uno podría encontrarse una persona que se identifique, por ejemplo, con la novia de la soledad, con esta señora solterona, ¿verdad? Como se denomina popularmente, pero podemos encontrarnos personas así como ella en cualquier lugar y a veces no nos percatamos de su existencia, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y ahora que hay menos relación entre personas en los barrios, entre vecinos, creo que eso es lo que ocurre, no es que ya no existan, sino que no nos percatamos de su existencia. Ahí están los taxistas, ahí está el ilustrador, pero pues puede ser que yo nunca lo vea, ¿verdad? Incluso me llama mucho la atención, no me gusta cómo quedó el parque el Gómez Carrillo, el antiguo Jardín de la Concordia, pero sí me llamó la atención esas estatuas que colocaron por ahí, no sé si todavía están, ahora no se las robaron como a los 6 meses. Se fueron, bueno, igual que Tasso, bueno, a Tasso lo lograron rescatar, pero ahí trataban como de representar un poco ciertos personajes que en algún momento como que van desapareciendo, ¿verdad? El voceador, creo que estaba el ilustrador. El vendedor de lotería. El vendedor, todavía subsisten y no los podemos encontrar, ¿verdad? Nada más que hay que percatarnos de su existencia. Claro, efectivamente. De hecho, en alguno de tus cuentos como Amor sobre Ruedas o El Caibil, hablas sobre jóvenes que transitan y viven aquí en la zona 1, como en cualquier otra zona de la capital. ¿Cómo ves que ha cambiado precisamente la ciudad de Guatemala en todos estos años? Pues la ciudad ha tenido muchos cambios para bien y otros tal vez no tan para bien, ¿verdad? Es decir, se ha tratado como de rescatar algunos espacios que en algún momento, en ciertas décadas, pues habían evolucionado de alguna forma, pero hay otros que también pienso que se ha perdido, digamos, esa convivencia que había un poco antes, pero me agrada mucho en esos ires y venires por las calles del centro, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que sí hay una apropiación de ciertos espacios y sobre todo cuando hablamos de jóvenes como
estos muchachos que aparecen en este relato del amor sobre ruedas. Es interesante ver cómo se apropian de espacios, los hacen suyos, practican ahí pues su pasión, como podría ser este tema del skate, ¿verdad? Del patinaje, incluso de esos géneros urbanos que han proliferado en algún momento relacionados al hip hop y todo esto. Es muy interesante, ¿verdad? Es decir, va evolucionando la vida en la ciudad, pero hay aspectos que no se pierden del todo en el centro de la ciudad, que eso sí es, como lo decías, una característica. Es más difícil ver en otras zonas a alguien que está practicando skate, ¿verdad? En unas calles, en una banqueta. Hay ciertos parques donde han tratado como de... Pero eso ya es artificial, es decir, sí. Lo mero urbano, como lo podríamos decir, así se da aquí, y eso es bonito y es interesante, y hay algunos por ahí que son un poquito más como escondidos, o cómo se dice cuando se anda tratando de hacer algo así como en lo oculto, ¿verdad? Hay grafiteros underground, underground, sí. Hay tribus de grafiteros que andan ahí y que aparecen en el momento en que ellos saben que pueden aparecer, ¿verdad? Y así, como decíamos, personas que cultivan estos géneros urbanos, y eso es bonito. Y algo que tratamos de reflejar también ahí es cómo hay vecinos que nunca se adaptan a esto, ¿verdad? Personas que jamás se adaptan. Eso, pues, de alguna forma tratamos de registrarlo. Por eso digo que todo esto también tiene un poquito como de crónica, ¿verdad? Porque va como retratando un poco esas reacciones, esas vivencias, esas interacciones que se dan y que en algún momento derivan en otros elementos. Pues, esperamos que esta invitación que estamos haciendo despierte el interés por algunas personas por leerlo. Así que tal vez mejor no contar todo, ¿verdad? Pero suscita distintas reacciones en vecinos. Claro. Eso también son dinámicas que se dan en la ciudad. De hecho, ahora que lo estás mencionando, te cuento, cuando yo lo leí por primera vez, ese cuento fue uno de los que me hizo más clic, por así decirlo, porque como sabes, yo me voy a mi casa caminando sobre la Sexta Avenida y me toca ver a los muchachos de los que hablas ahí en ese cuento, enfrente del Parque Morazán, bueno, también en el Morazán, pero en el otro de San Sebastián. Y siempre me daba la atención cómo el Estado, o las personas que también leí, porque me consta que llaman para quejarse porque dicen que están fumando marihuana, que están haciendo esto, que ayer precisamente pasé y había un grupo de policías revisándolos a ver si les encontraban algo. Yo no sé si solo patinan o no, pero creo que patinar no tiene nada de malo, pero sí vemos cómo el Estado lo persigue, ¿verdad? Les pusieron unas cosas con plantas, ¿cómo decirlo? Unas como, sí, como jardineras. Como jardineras, pero atravesadas para que ya no puedan seguir patinando. Entonces se mudaron a la acera de la casa presidencial, les pusieron unas barreras para que no pudieran hacerlo, entonces ahora están en la cuadra del Palacio Nacional. Total que esta persecución, que ahora reflexionándolo, es lo mismo que pasaba en los 80 con los que iban, por ejemplo, a jugar maquinitas. También era lo peor, eran los drogadictos. Y ayer estaba hablando de una novela que hablaba de la Guatemala de los años 60. Eran los hippies que se juntaban en la Sexta Avenida. Y siempre lo mismo, ¿verdad? Como esta juventud, lamentablemente, el Estado se ha visto reprimiendo, la verdad, y bueno, ya es una cuestión histórica, precisamente. Y precisamente por eso es que se van a lo underground, ¿verdad? Pero esas son las dinámicas que se dan. Sí, la verdad, no es algo solo de Guatemala, lo mismo pasa en México y en toda América Latina, si me atrevo a decirlo. Muy bien, ya para ir terminando esta entrevista, Luis Fernando, cuando publicamos tu libro en la ciudad, fue dentro de la colección Germinal, y fue de alguna manera editado o adaptado para lectores de 10 a 12 años, aunque realmente es un libro para todo público. Cualquier persona, adulto o hasta adulto mayor, creo que podría leerlo y gozarlo. Pero mi pregunta va más que nada a vos como padre y al final también como profesor de enseñanza media, que veo que sos en filosofía. ¿Qué actividades o temas sugerirías a un maestro de quinto o sexto primaria más o menos que pudiera desarrollar con sus alumnos para aprovechar al 100% tu libro de lectura? Sí, siempre es muy importante cuando
hablamos de toda esta temática urbana y relacionada con la ciudad y las historias, las leyendas de los personajes, yo creo que es muy importante, primero que nada, es el reconocimiento. Ya lo decía y yo creo que a mí ahorita también me hizo reflexionar un poco esta conversación en torno a estas personas que siguen habitando y existiendo en la ciudad. Hay que reconocerlas, hay que reconocernos, ¿verdad? Esto es algo que se ha ido perdiendo, pero afortunadamente podemos hacerlo, ¿verdad? Y motivar primero que nada en estos niños, adolescentes, jóvenes, reconocer a las personas. Obviamente, pues pensar en recorrer la ciudad, si es que no lo hacen, no lo han hecho o no tienen esta costumbre, reencontrarse con la misma ciudad, pueden reencontrarse con ciertos lugares, preguntarse, ¿verdad? Plantearse qué lugares conocen de estos que mencionamos y qué historias conocen, han escuchado de estas que mencionamos, y luego qué personas de estas, pues volviendo un poco, por ejemplo, a los patinadores, al Caibil, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención caminar por esas cuadras y verlos ahí, siempre, ¿verdad? Y de ahí surge un poco una historia relacionada a una persona que está siempre ahí, ¿verdad? En su puesto, cumpliendo una función. Entonces, encontrarse con estas personas, con la ciudad, con el entorno, creo que es muy importante para los niños, adolescentes, jóvenes, y luego imaginar historias, ¿verdad? Yo pienso que esto es algo muy interesante. También en el libro, en la parte final donde se plantean algunas actividades, se propone hacer este tipo de dinámica de actividad, imaginarse una historia o, por ejemplo, replantear una historia, ¿verdad? Imaginarse si yo hoy fuera en ese taxi, ¿verdad? De la carrera nocturna, y cómo me sentiría yo en ese momento, qué haría yo. Yo pienso que esto de desarrollar la imaginación es muy importante para los niños, jóvenes, adolescentes. Igual ellos también están desarrollando la imaginación, pero en otras vías, así que hacer que también lo hagan orientándolo un poquito a la vida de nuestra ciudad, son parte de esas dinámicas que siento que son importantes. Y luego, siempre el tema del vocabulario, que al final cuando promovemos la lectura, la lectoescritura, se enriquece, ¿verdad? Nos enriquecemos, ahí sí que de forma integral, pero el vocabulario es interesante, ¿verdad? Y eso es lo que yo también siempre he tratado de plasmar ahí. ¿Qué palabras de estas no conocías? Busquemos el significado de esto, ¿verdad? Y hay palabras que para nosotros, que ya tenemos cierta edad, pueden ser muy cotidianas o muy interiorizadas, pero para ellos no. Entonces es interesante. Ahorita que hablábamos de la feria, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, si de verdad ellos saben que es un capirucho, si juegan o ya no juegan con eso, por lo menos lo conocen, y así con otras cosas, ¿verdad? Y pienso que esas son parte de las dinámicas bonitas que se pueden proponer. Muchísimas gracias. A mí me pasó hace poco, y son con alumnos ya adultos, utilicé la palabra zaguán, y todos se quedaron con cara de ¿y eso qué es? Entonces ya les expliqué yo que era un garage. Entonces, todos conocían la palabra garage, pero claro, zaguán ya no, ¿verdad? Muy bien. Así es. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Fernando. Pues no sé si querés compartir tus redes sociales o algún perfil que quisieras para que te conozcan más en persona. Sí, bueno, pues yo estoy, una de las redes sociales que utilizo mucho, porque pues también es parte de la dinámica de un periodista, ¿verdad? Es el Twitter, ahora es X. Sí, yo aparezco ahí como Luis Quisito Gil, o Luis Fernando Gil Solares es mi nombre, ¿verdad? También en el Instagram, bueno, y nosotros seguimos utilizando Facebook, creo que algunos jóvenes tal vez ya no mucho. En el TikTok, ahí estoy, aunque sí me está costando, ¿verdad? Pero igual ahí me pueden encontrar igual. Estamos ahí con todo gusto para en algún momento poder intercambiar alguna impresión de esta vida en la ciudad, de las dinámicas que ocurren, y definitivamente no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando en nuestra ciudad, a las dinámicas, es parte de nuestra vida cotidiana. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Y pues invitamos, bueno, creo que esa es parte de la invitación que vas a hacer también, a que se sientan motivados a adquirir el libro. Van a encontrar historias pues bonitas, no es bueno que yo lo diga, ¿verdad? Pero sí, a uno mismo es al primero que le gusta lo que escribe, ¿verdad? Es lo que nos apasiona. Así que
invitarles, ¿verdad?, que profundicen en estas historias que, como repito, ¿verdad?, sería mi último mensaje, siguen conviviendo con nosotros, ¿verdad?, solo que hay que redescubrirles. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez. Pueden seguir el podcast en @casama, en Facebook, Twitter e Instagram, y en TikTok precisamente también estamos como Editorial Casama. Pueden seguir también a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea, y el enlace al libro En la Ciudad de Luis Fernando Gil lo encontrarán en la descripción del episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.